Existe un grupo de inteligencia del cual se ha escrito y debatido desde los años 80. Este grupo nació en el marco de una estrategia para combatir al terrorismo dentro del Servicio de Inteligencia Nacional. Diferentes versiones periodísticas y autores nos han dado a conocer su proceder, pero ninguno ha puntualizado en el apelativo de este grupo llamado Colina. Dicha agrupación militar tomó ese nombre en recuerdo de un oficial abatido en cumplimiento de su misión. El capitán José Pablo Colina Gaygue murió cuando formaba parte de un plan de inteligencia destinado a neutralizar el accionar subversivo. Lo circunstancial de esta historia es que fue abatido por sus propios compañeros de armas, quienes desconocían que estaba infiltrado en Sendero Luminoso. El trabajo que realizó Colina permitió conocer el accionar y parte de la organización terrorista. La información que proporcionó evitó la muerte de muchos peruanos. Sin embargo, la vida y trabajo de este intrépido oficial del ejército quedó oculta por mucho tiempo. José Colina nació en Lima el 20 de julio de 1951, hijo de doña Zoila Teresa Gaygue Rivero y don Juan Federico Colina Güense, un destacado general del ejército que inició su carrera como oficial del arma de infantería y que en 1959 se reclasificaría al servicio de material de guerra. José Colina estudió primaria y secundaria en el Colegio Marista San Isidro, salvo 2 años que pasó en Francia al ser su padre designado como agregado militar a la Embajada Peruana en París. En 1972 ingresó a la Escuela Militar de Chorrillos y en 1974, como cadete, fue becado a la Escuela de las Américas en Panamá, escuela que era conducida por el Ejército de los Estados Unidos, con el objetivo de entrenar a soldados latinoamericanos en técnicas de guerra y contrainsurgencia. En 1975 egresó como subteniente del arma de infantería, integrando la 79 promoción Teniente Coronel Juan Bautista Zubiaga. Por su especialidad, fue designado a trabajar en un batallón de infantería motorizado ubicado en Piura, motivo por el cual en 1981 José Colina participó en las operaciones del conflicto del Falso Paquilla. Al término regresaría a Lima, donde realizaría el 21º curso básico de inteligencia en la Escuela de Inteligencia del Ejército, capacitación que le permitiría tiempo después iniciar su relación con el Servicio de Inteligencia del Ejército. El sangriento escenario que se vivía en esos años, debido al inicio de la lucha armada, obligó al ejército del Perú a abordar una estrategia que incluía conocer al enemigo. Para ello, era necesario penetrar sus filas. El Servicio de Inteligencia del Ejército comenzó a idear planes para dicho trabajo. La intención era llegar lo más cerca posible a la cúpula de la organización terrorista, por lo que en 1982 se planteó un nuevo ardid: colocar a un oficial encubierto con un pasado prefabricado, de conocimientos y habilidades que le permita acercarse eventualmente a la dirigencia. Para este fin, se seleccionó a 5 oficiales. Colina era uno de ellos. Al final de la preparación, solo uno sería el elegido, el capitán José Colina. Al término de la preparación, se ofreció como voluntario, argumentando ser el más indicado para esa misión. Al preguntarle si se creía con mayores capacidades que sus compañeros, él mencionó convincentemente que era el único sin esposa e hijos que considerar. Según parece, esta anécdota y sus capacidades bastaron para que decidieran a su favor. Colina sabía que infiltrarse en la organización terrorista no era cosa de juego, había que prepararse. Por consiguiente, se compenetró con la misión hasta volverla una meta personal. Fue aislado durante varios meses, recibió adoctrinamiento intensivo. No solo estudió la doctrina, sino la jerga, las arengas, las canciones y la filosofía senderista hasta dominarla. Aprendió el quechua y el francés, lo cual ayudó en su cubierta. Cambió su apariencia, usaba barba y cabello crecido, pero nada tenía que ver con la fisionomía andina, por lo que requería de una coartada, asumiendo el rol de un visitante francés muy radical y bastante vago, admirador de la antropología. Colina comenzó a frecuentar los patios de la ciudad universitaria de San Marcos, la Plaza San Martín, el Parque Universitario y el distrito de Villa El Salvador, donde los activistas de Sendero captaban militantes. Y es en uno de estos lugares donde Colina toma contacto con una persona, que posteriormente se sabría que era Antonio Díaz Martínez, miembro de la cúpula senderista. Implicancia de esto, Colina fue reclutado y desapareció. Él había penetrado la estructura de Sendero. En Ayacucho, según versiones, habría participado en cruentas emboscadas y ataques a las fuerzas del orden, con la finalidad de mostrar su lealtad y adquirir jerarquía y prestigio entre los subversivos, lo que permitió informar sobre la Célula Sur, al mando de la camarada Dina, que venía cometiendo ataques a comisarías y asesinatos selectivos en Arequipa, Cusco y Puno. Para comunicarlo, Colina dejó un mensaje con toda la información bajo la almohada de la cama del hotel donde se hospedaba, que luego sería recogido por su contacto. En Andahuaylas, los actos sangrientos habían aumentado y las bases del ejército eran constantemente atacadas. Colina volvió a aparecer y, confundido entre los pasajeros de un bus, se acercó a un ciego, quien era un agente encubierto, y al entregarle una dádiva, le dio un mensaje. Ese papel contenía información clave de la organización terrorista.
No hubo dudas que sus reportes neutralizaron y permitieron derrotar columnas subversivas en esos años, pero el final llegó en 1984. El capitán Colina venía trabajando con el destacamento La Breña, una organización militar dedicada a contrarrestar la expansión de Sendero Luminoso en los departamentos de Pasco, Huánuco y San Martín. Colina se instaló en Tingo María con la misión de recorrer ciudades y aldeas de la zona, asumiendo un papel de comisario senderista, de esa manera descubrir subversivos. Pero el ejército ordenó instalar bases contraterroristas en varios distritos de la sierra, por consiguiente su misión cambió. Tuvo que viajar a la provincia de 2 de Mayo, al oeste de Huánuco, con la tarea de obtener información para instruir al personal militar que iba a operar en la zona. Colina, quien utilizaba el seudónimo de Borgia, se enteró que los terroristas el 1 de noviembre habían asesinado a 2 tenientes gobernadores en la plaza de armas del distrito de Jibia. Inmediatamente se dirigió para allá. La compañía antisubversiva Jauja, destinada a ese sector, haría lo propio y designó patrullas a ese lugar. Es a partir de acá, y como en toda buena historia de espionaje, que existen diferentes versiones. Versión del libro Memoria de un policía, lucha contra el terrorismo en el Perú, de Marco Miyashiro. Colina y otro agente llegaron al distrito de Jibia. Mimetizados con la población, los reunieron, arengaron y dieron vivas a Sendero, observando que en la plaza de armas estaba izado un trapo rojo con la hoz y el martillo. Sendero Luminoso estaba activo en ese lugar. Es en ese momento que se les presentó un muchacho. Creyendo que ellos eran terroristas, les anunció que el ejército estaba llegando al colegio del pueblo. Enseguida, los agentes se dirigieron a entablar contacto con la patrulla para entregarles toda la información. Al final de la entrevista, se acordó que Colina recupere el trapo. Cuando Colina obtuvo el trapo, cruzó la plaza para dirigirse al colegio, y es precisamente en ese momento que la segunda patrulla hacía su ingreso a la plaza de armas, observando a 2 civiles con la bandera de Sendero Luminoso en sus manos. Fue en esas circunstancias que se produjo una trágica confusión, y sin darle la oportunidad para que se identifiquen, abrieron fuego contra ellos. Segunda versión del libro En honor a la verdad del Ejército del Perú. En el colegio donde una patrulla de la compañía Jauja ya estaba instalada, se presentaron 2 sujetos vestidos de civil totalmente desconocidos para los militares. Sin identificarse, ingresaron violentamente, queriendo entrevistarse con el jefe de la patrulla. La patrulla logró contenerlos, pero en medio del forcejeo, uno de ellos se abalanzó con intenciones de agredir al personal y ocasionó que un soldado haga uso de su arma. En ambas versiones, el terrible error fue descubierto casi de inmediato de labios del herido. El capitán José Colina falleció el mismo 11 de noviembre de 1984. El ejército, conmocionado por lo sucedido, informó públicamente que Colina había caído en combate. No se podía contar la verdad. El capitán fue ascendido póstumamente al grado de mayor y condecorado por sus acciones antisubversivas, siendo sepultado en el cementerio El Ángel, donde descansa desde entonces.